La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches y también buenos días o buenas tardes donde quiera que estés, porque este programa que inicia en este momento también es un podcast que se sube a las diferentes plataformas. Nosotros sumamente agradecidos de Dios de poder iniciar este espacio con la convicción de que será para el bien de toda la audiencia. Gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Yo soy Frank Lora, contentísimo también de estar acompañado de nuestro amigo Jonathan Rodríguez. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo están todos? Nosotros siempre contentos de poder recibirles, de poder estar con ustedes, acompañarles también en sus quehaceres, en su camino, porque esto siempre lo estamos pensando para que usted pueda pasar un rato ameno, o pasar un rato de información, un rato que pueda también edificarle como persona. Claro, y para pasarla bien, mucho mejor la pasamos con la presencia de Dios, así que vamos a presentarnos ante Él con esta oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por una semana más que nos entregas, por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, todas las personas que han entrado en contacto con nosotros en esta semana. Queremos también, Señor, darte gracias porque a pesar de que nos quejamos continuamente del clima, gozamos de una atmósfera, gozamos de un clima hasta cierto punto estable. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder conservar, mejorar las condiciones del planeta. Pero desde lo que puede hacer cada persona, no tenemos que esperar que los gobiernos, que las instituciones, que los grupos ambientalistas hagan algo, sino que nosotros podemos hacerlo también. No solamente quejarnos del clima, quejarnos del calor, quejarnos de las condiciones en las cuales a veces tenemos que trasladarnos por culpa del clima, sino que busquemos también nosotros nuestro granito de arena para poder mejorar estas condiciones. Te pedimos, Señor, también que actúes en cada uno de nosotros para que podamos ser cada uno una semilla que va propagando tu amor, que va propagando los valores del reino. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Señores, y hoy tenemos un día sumamente interesante. A través de la tecnología nos vamos a adentrar en el mundo del blockchain en la educación. Hoy nos adentramos en este emocionante tema que está revolucionando el mundo educativo, y es, como ya les mencionaba, el uso
de la tecnología blockchain. En la actualidad, la educación ha sido testigo de una transformación digital sin precedentes y este sistema ha emergido como una herramienta disruptiva y poderosa. El blockchain brinda una red descentralizada y segura que permite el almacenamiento y la transferencia de datos de forma transparente y sin intermediarios. Además, los estudiantes pueden acceder a contenido educativo digital de alta calidad sin preocuparse por la piratería o el plagio. La transparencia que se fomenta crea un ambiente de confianza entre docentes y también los alumnos. El blockchain también ha hecho posible la aparición de sistemas de recompensas y micropagos para incentivar el aprendizaje. Los estudiantes pueden recibir tokens y criptomonedas por completar tareas o cursos, lo que estimula así también su motivación y su compromiso. Definitivamente el blockchain está cambiando la educación como la conocemos, así que prepárense para un futuro educativo más seguro, transparente y lleno de oportunidades gracias a esta tecnología. Quien se va a encargar de desarrollar este tema es el ingeniero Ángel Giovanni Ortiz Mejía, quien es exalumno de ITESA y también es parte de este programa. Nuestro queridísimo amigo y hermano Jonathan Rodríguez ha hecho una entrevista fabulosa donde usted va a poder recibir esta información y ya yo sé que le puede cambiar su forma de pensar, porque esto puede ser algo hasta paradigmático. ¿Sí o no, Jonathan? Claro que sí, Fran. Tenemos que estar abiertos a todas estas nuevas tecnologías y sin duda alguna esto puede ser un punto de inicio para lo que en el futuro, con todo esto que ha pasado con estos profesionales, que por ejemplo que hemos visto de la medicina, en programas de investigación que ha salido a la luz de que no son profesionales en esa rama, pues esto puede evitarlo si se toma en cuenta en los gobiernos, las universidades, etcétera. Esto puede evitarlo porque también podría tener acceso a que todo el mundo pueda comprobar también estos títulos y crear Excelente. una tecnología que realmente sea robusta y que en cualquier parte del mundo cualquier persona pueda verificar la autenticidad de una persona como profesional en una rama. Yo creo que será algo transformador y también revolucionario, como hemos dicho en la introducción. Así que usted no se puede despegar. Manténgase ahí junto con nosotros para que pueda, entender qué es lo que está pasando con la nueva tecnología. Pues mi gente, aquí estamos nuevamente con esta entrevista, así como decía Francisco, pues tenemos un tema bastante interesante, así como ha salido en un medio de comunicación sobre lo que es la falsificación de documentos, etcétera, de parte de algunos profesionales. Pues así como decíamos también en la introducción, esto nos puede ayudar a mejorar esos sistemas, dado que se pudiese comprobar la autenticidad de estos títulos. Y esto que se reporta en la República Dominicana no solamente está pasando en el país, sino que puede estar pasando en cualquier parte del mundo, dado que las condiciones en las cuales se utilizan para, aunque exista una interacción entre las instituciones que tengan que ver con la profesión o la parte educativa, pues hay cosas que se escapan, dado que no todo puede estar 100% sincronizado o al acceso, por muchas razones, por muchos motivos que los sistemas actuales pues no están llevando en consideración a cómo lo lleva esta tecnología del blockchain. Y para esto tenemos entonces a nuestro colaborador, nuestro amigo, el ingeniero Ángel Giovanni Ortiz, quien va a estar con nosotros ayudándonos, así como decía Francisco, en esta tarea. ¿Cómo estás, hermano? Mi queridísimo hermano Jonathan, como siempre, muy agradecido de que me inviten a compartir con ustedes y con toda su audiencia. Saludo afectuoso y un abrazo fuerte a ti, hermano, igual a Francisco, y muchas bendiciones para ustedes y para todos nuestros hermanos que están en sintonía. Muy bien, y este programa se sentirá tal vez un poquito pesado, pero vamos a ir poniendo algunas cosas donde van. Cada quien
a lo mejor será más provechoso para aquellos que son secretarios docentes, secretarias docentes de los colegios y escuelas, pero vamos a tratar de aterrizarlo como también para los padres, porque los padres en cierta manera, pues esto que vamos a hablar lo conocen, pero no lo conocen tal vez con los términos que vamos a hablar, así que poco a poco lo vamos a ir aterrizando, y también cómo esta tecnología puede estar también siendo usada o podrá ser usada en otros ámbitos de la vida diaria, que a lo mejor ponemos el caso de educación porque tal vez entendemos que ahora mismo es quien más lo necesita en el país. Y partiendo de aquí, para que la gente pueda entender, aunque ya en la introducción Francisco lo ha dicho, para aterrizarle un poquito a la gente y hacerlo más masticable para la mayoría de los seres vivos, pues vamos a empezar con la definición de qué es el blockchain y cómo funciona en términos educativos, más o menos, porque vamos a aterrizar bien la función en términos educativos, pero ¿qué es el blockchain? Bueno, en palabras simples y llanas, para, digamos, allanar el camino, porque tenemos audiencia de todo tipo, que dicho sea de paso, aprovecho 2 segundos, Jonathan, para saludar a unos primos que siempre están en sintonía con el programa y ya me han reclamado, oye, pero qué bien hacen el programa. Así que un saludo muy afectuoso a mis primos Nando, Fernando, ¿verdad? Y a Neuri, que son fieles oyentes de este espacio y siempre mantienen la oración para con nosotros. Saludos para ellos. En una definición bien simple, en palabras llanas, una cadena de bloques, ¿verdad? O blockchain, porque de ahí se deriva, es el término inglés que se traduciría en una cadena de bloques. Básicamente es para que todos entendamos. Es como si nos reunimos un grupo de amigos con una mascota y un lápiz cada uno, ¿verdad? Y en esa reunión todo lo que se habla, las notas que tomemos cada uno en nuestras mascotas, tenemos que ponernos de acuerdo para inscribir en cada cuaderno lo mismo. Y todos vamos a ir estando de acuerdo para escribir lo que vamos a poner. Vamos a ejemplarizarlo. Nos reunimos para preparar la Eucaristía del domingo, ¿verdad? Y entonces decidimos que el canto de entrada es qué alegría, Señor, cuando me dijeron. Y ya todos acordamos que ese es el canto de entrada, lo anotamos todos en nuestras mascotas. Y luego el domingo es imposible que no sepamos cuál es el canto de entrada, porque tendríamos que faltar todos. Pero alguna representación de la parroquia, ¿no?, va a estar presente en la reunión y se lleva la mascota y la tiene en la parroquia. Y ya en la parroquia inmediatamente van a tener cuál es el canto de entrada. Si vamos todos, bendito sea Dios, todos vamos a tener anotado en la mascota de cada uno cuál es el canto de entrada y luego no habrá ninguna equivocación posible ni habrá ningún debate porque la información que todos anotamos en nuestras mascotas fue que el canto de entrada era qué alegría del Señor cuando me dijeron. Entonces, eso es básicamente el blockchain ahora en la era digital y todo a raíz, ¿no?, de el uso de las criptomonedas con la invención del Bitcoin, digamos que fue la precursora de esta tecnología de blockchain o reitero en español, cadena de bloques, pues se diseñó una arquitectura en la cual la información tiene que homologarse entre todos los servidores que estén disponibles en la red de internet y que estén haciendo el trabajo de blockchain. Entonces esa es una idea así de manera general para que entendamos a qué se refiere el blockchain. Luego durante la conversación iremos poniendo ejemplos, pero obviamente el tema de hoy es que vamos a enfocarlo en el uso posible para la educación. Claro que sí, y en esto del uso de la educación, pues uno de los principales usos que nosotros les vemos es en torno a lo que tiene que ver con los diplomas y certificaciones académicas. ¿Cuál es el principal beneficio de esta tecnología en la autentificación
de diplomas y certificados académicos? Mira, en la intro tú hablabas, ¿verdad?, de un programa hermano de difusión televisiva que estaba recibiendo denuncias, y creo que lo han seguido extendiendo porque han seguido llegando denuncias de profesionales. Tú decías en otros países, ¿verdad?, ese fraude de titulación, pero es todavía más grave porque en nuestro país tenemos profesionales que han venido, que han emigrado a nuestro país y están ejerciendo sin ningún tipo de revalidación de ese título de manera local. Porque recuérdense que un título profesional es un reconocimiento que da una institución académica autorizada, le hace una universidad, ¿verdad?, que modernamente tenemos la ventaja de que hay acuerdos internacionales interinstitucionales. ¿Qué significa eso? Tenemos universidades que dan carreras profesionales cuyo título está validado por otra universidad a nivel internacional, y en aquel país a donde se valida esa universidad, pues el título es reconocido. Y si aquella universidad con la cual las universidades locales nuestras tienen acuerdo, a su vez esa universidad tiene acuerdos con otros países, pues eso va ampliando la validez de nuestro título. Sin embargo, nosotros hemos tenido informes de denuncias de profesionales que han sido reincidentes viniendo a nuestro país y están ejerciendo sin ningún tipo de validación de título ni autorización. Dicho esto, miren, al principio yo comentaba, ¿no?, de que la creación del blockchain fue a raíz de la necesidad de descentralizar la parte financiera y de poder realizar transferencia fuera del sistema financiero global o, digamos, mundial. Entonces, ahí aparece el Bitcoin por allá por los años 2009, 2008 en principio el proyecto, 2009 el lanzamiento. Y empezaron a distribuirse a través de las minerías digitales, de las minerías virtuales. Eso es un término que tendríamos que aclararlo también, Jonathan. Empezaron a descubrirse y distribuirse estos Bitcoins, ¿verdad? Satoshi, que fue el ingeniero que diseñó, Satoshi Nakamoto, que diseñó el Bitcoin y que lo puso en funcionamiento. Por eso los centavos, que es la unidad más pequeña de valor de un Bitcoin, se llama Satoshi, ¿verdad? Un Satoshi es un centavo de Bitcoin. Entonces, cuando él diseñó el esquema de validez, ¿verdad?, para que las cosas tuvieran el justo valor, él tenía que lograr la credibilidad de quienes usasen esta metodología. ¿Y cómo así esa credibilidad? Me van a preguntar algunos, Giovanni, ¿cómo así? Eso se está complicando. Bueno, las cosas tienen un precio que puede ser material o monetario, pero también tienen un valor intrínseco que no necesariamente está homologado. Lo que para Jonathan puede valer mucho de manera infinita, yo lo veo y digo, ¿y por qué Jonathan le da tanto valor a aquello, verdad? Eso pasa para las personas que le dan, por ejemplo, un cierto valor a las pinturas. Otros que no son tan amantes de las artes, pues dicen, eso es un garabato, yo no sé por qué eso vale tanto dinero. Ese es el valor. Y luego ese valor, el de la propiedad intelectual, el creador o el dueño del bien o del servicio, le pone un precio económico a su consideración, ¿verdad? Y el que lo va a recibir decide si eso vale o no la pena. Y entonces, bueno, en principio ese era el objetivo, ¿no? Las transferencias económicas fuera del sistema financiero global. Pero luego empezaron a surgir otras criptomonedas mucho más especializadas que de manera estructural su programación, ¿verdad?, incluía otros servicios para agregarle valor, vuelvo y retomo la palabra valor, a esa criptomoneda o a esa moneda digital. Va, por ejemplo, la moneda que se llama Ethereum. Esa moneda, su valor adicional al valor económico es que ella tiene la posibilidad de acordar contratos digitales. ¿Y cómo así, Giovanni? Vuelven y me preguntarán. Bueno, supongamos que usted tiene una propiedad, ¿verdad?, en Punta Cana,
y usted no quiere que se la paguen en dinero, usted no quiere que le den pesos dominicanos, usted no quiere que le den dólares americanos o estadounidenses, usted no quiere que le den euros, usted quiere que le paguen en una moneda que le quede totalmente por fuera del sistema, ¿verdad? Que los bancos no le estén fiscalizando, que el gobierno no tenga que estar en esa situación. Muchos dirán, pero estás evadiendo. No necesariamente, porque la moneda, si bien no está permitida o regulada, tampoco está prohibida. Por tanto, su utilización va a depender de cómo los países van a ir regulándolas. Entonces, no quiero ampliarme mucho, Jonathan, pero el que quiera alquilar esa propiedad, con Ethereum pueden generar ese contrato digital, ¿verdad? Uno se conecta a la web, genera el contrato, le pone ahí Jonathan Rodríguez, algún documento civil que lo identifique, y el costo en esa moneda digital, en esa criptomoneda que se llama Ethereum, el valor del alquiler, 20 Ethereum, 10 Ethereum, whatever, lo que ustedes entiendan que valga esa renta, y ustedes van a empezar a recibir de su inquilino los pagos a través de que ese inquilino compra la criptomoneda y le paga. Ok, vamos a aterrizar al punto de nosotros. Dicho todo eso, imagínense ahora una cadena de bloques que no dependa de un computador en la institución académica, sino que una serie de computadores multiinstitucionales permitan acumular o almacenar toda la información académica nuestra. Ojo, no solo calificaciones, también el material educativo pudiera encriptarse y distribuirse de manera segura a través de los blockchain. Y me van a preguntar, ¿y para qué también el contenido? Bueno, porque de esa manera pudieran estandarizarse y asegurarnos de que lo que enseña la Escuela República Dominicana, aquí cerca de nosotros de la emisora, en Villa Juana, es el mismo contenido que estaría visualizando y preparando a nuestros alumnos la escuela, el liceo, el Politécnico de Santiago, pero así también el de Pedernal, el de Dajabón. Y no estaríamos nosotros dudando de que algún profesor está impartiendo la clase de historia porque el librito que le dieron a él cuando estuvo en la adolescencia hace 30, 40 años atrás. No. Hay un seguimiento, hay un plan educativo que nuestro Ministerio de Educación propone e impone. Y ese es el que habría que seguir, y a través de la tecnología de blockchain, el ministerio estaría asegurándose de que los profesores estarían utilizando ese material y el alumno a su vez siendo, digamos, el testigo, ¿no?, de que el profesor está tomando el material de la fuente autorizada. Por ahí en cuanto al contenido. Y luego entonces en cuanto a la calificación, el profesor estaría transfiriendo a la administración educativa del colegio, de la escuela, sus calificaciones partiendo de un sistema, ¿verdad?, seguido de manera digital, y esa información inmediatamente tanto en el servidor local estaría participando de la cadena de bloques, vuelvo y reitero el término en español de blockchain, y esa información estaría siendo homologada automáticamente e inmediatamente en el servidor del MINEL, en otros servidores, en otros, y así en todos los servidores del colegio. Así la información estaría siendo validada y eso estaría garantizando su autenticidad. Y así de manera secuencial hasta lograr un título profesional que a su vez estaría siendo homologado con bloques de cadenas de datos, incluso a nivel internacional. Eso se podría extrapolar en un estándar de cadena de bloques, que nosotros pudiéramos lograr el tan anhelado sueño de que un profesional de la medicina pudiera emigrar a cualquier otro país y allá a su destino el título pudiera ser validado por una institución gubernamental oficial que pueda dar fe de que esa persona tiene los conocimientos necesarios para ejercer la medicina. Obviamente los estándares cambian en cada país, tienen maneras distintas y procedimientos de cómo ejercer la medicina. Los doctores médicos que nos escuchan podrán confirmar esto que estoy diciendo, pero el cuerpo humano es el mismo, ¿no? Y el médico con su base médica y su juramento hipocrático, trasladándose a otro lugar, pues
digamos que homologar o estandarizar su práctica, pues sería muchísimo más fácil. No sé si hasta este punto, pero Jonathan, tú tendrás algunas preguntas para que sigamos desarrollando el tema. Sí, ahí vamos más o menos bien ya todo. Me parece que aunque tal vez la vuelta tal vez habrá confundido a uno que otro, pero ahí vemos lo que estábamos hablando, de que esto pudiese ayudar a que se pueda tener una información verídica, dado que va a estar en diferentes lugares donde se pueda confirmar la autenticidad de esto. Y como tú dices, quién sabe si en un futuro, pues a nivel mundial también que sea como el estándar, y que en algún momento también, aunque se tenga que hacer alguna aplicación de conocimientos un tanto diferenciados en otros países, por lo menos ya se acaba también un poquito el negocio que tienen los ministerios de educación superior para dar las certificaciones, porque ya tú estarías certificado de por vida. Y también que las instituciones del país donde tú vas ya tienen una información que saben que está validada, que está certificada, y que no necesitan semanas para poder comprobarla, sino que ya con un clip simplemente se darían cuenta de que esto es real. Y en este sentido vamos a un punto que no manejan mucho los padres, que no maneja mucho la gente de común, pero sí los maestros y los departamentos de registro y docentes de cada escuela, de cada colegio, y es como nosotros podemos garantizar en este mismo sentido que con el blockchain, la integridad, cómo se puede garantizar la integridad y seguridad de los registros académicos. O sea, ya hablamos del final, que es la de los diplomas y la certificación. Ahora, ¿cómo las notas que se van generando mes tras mes, periodo por periodo, vamos a decir semestre por semestre, caso de las universidades, etcétera, etcétera, como se decida hoy o en el futuro ir dando la información de cómo vas académicamente, cómo nosotros podemos, más o menos, vamos a decir que se conectan la respuesta con la otra, cómo salir de el registro físico, el librito, para los que tal vez no se ubican. Los maestros siempre llevan un libro donde se pasa la asistencia, donde también se van poniendo las notas, donde al final eso se valida el departamento de registro, que así se llama, y también el secretariado docente, que son departamentos distintos, pero muchas veces se unen por asuntos logísticos, y que al final tienen que trabajar juntos esos dos instancias de la educación de cualquier escuela o colegio, donde pues el blockchain pudiese ayudar a que ese registro físico, que muchas veces los colegios ahora mismo tienen sistemas, y Giovanni lo va a poder corroborar, tienen sistemas donde, aparte de ese registro físico, que es una imposición del ministerio, que el Ministerio de Educación también tiene su sistema de recolección de registro digital, pero no confía en él. No entiendo por qué gastan un dineral en un sistema que no confían, si como quiera le mandan al colegio, a la escuela, a llevar registros físicos. Pero eso es un tema a debatir bastante fuerte. O sea, el colegio gasta en un registro digital porque es más cómodo pasar esa nota de físico a digital, porque a la hora de manejar que usted necesite cualquier tipo de certificación, que usted necesite cualquier tipo de información, el papel se degrada, se daña. Si usted después de 20 años, como le ha pasado a gente que de repente se despierta un día, 20 años, voy a hacer una maestría, voy a estudiar en tal sitio, me encontré tal cosa y quiero estudiar, o sea, que no tengan que ir a buscar. Incluso hay escuelas que sus registros estaban en la antigüedad, vamos a decirlo así. Los registros del colegio tenían que reposar en una escuela pública. Estoy hablando de colegio privado, no estoy hablando de escuela pública, porque ese era el estándar, que hasta para resguardar eso había que llevarlo a un sitio del Estado para que se pudiera tener eso como seguro. Entonces, ¿cómo puede cambiar esto? Que hemos visto que ya, bueno, el gobierno confía un poquito más en
en los colegios y le permite tener su registro y tener toda su información en el colegio, y confía que eso es cierto, y ya no hay que llevarlo a un liceo, ya no hay que llevarlo a una escuela pública. Pero también no confía en lo que le pide al colegio, que vaya introduciendo la información física a la digital, que ellos mismos pagan, y pagan carísimo, y no confían en eso. Tampoco confían en eso, tampoco confían en lo que tiene el colegio también en su propia data, sino que cada cierto tiempo va una persona a validar del ministerio esos registros. ¿Qué te parece a ti, Giovanni? ¿Cómo puede mejorar el blockchain esta realidad que es tediosa, debo decirlo, y en mi experiencia, muy tediosa para los colegios, esto de resguardar la integridad y la seguridad de los registros académicos, de las notas de los alumnos? Bueno, ahí está precisamente la principal funcionalidad de la tecnología de cadena de bloques, ¿verdad? O blockchain. La desconfianza no está basada principalmente en que un maestro haga fraude o no, porque al final el data entry va a depender, en este caso de la educación, de una valoración, ¿verdad?, del rendimiento del alumno. Entonces, ¿a dónde vamos? Al punto de la desconfianza como tal es que por razones, ¿verdad?, ya de hecho habíamos desarrollado en otro programa anterior, que me imagino los escuchas nuestros lo podrían encontrar ya convertidos una vez en podcast. Era un programa donde hablábamos precisamente de la brecha digital. Muchos de los colegios y escuelas ya tienen su sistema de calificación automatizado, ¿verdad? De manera computacional, ya tienen su estructura digital, pero sí, la desconfianza... Incluso los padres, hay colegios que los padres pueden entrar en cualquier momento a ver las notas de sus hijos por la página o la aplicación que tenga el colegio. Ahí va, pero esa desconfianza viene partiendo de que mantener esa estructura de datos vigente, ¿verdad?, en cuanto a mantenimiento del sistema computarizado, a los respaldos que se le vayan haciendo con periodos recurrentes regulares, porque si se daña ese servidor, ¿qué va a pasar con esa data? Entonces, bueno, pero tenemos un backup fuera de la institución por si hay un incendio también. Bueno, pero ese backup pesa, ¿verdad? Su custodia tiene una logística que pesa a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de seguimiento, porque siempre habrá un responsable sobre el cual pesará esa responsabilidad. Con la tecnología de bloques, ya eso es un tormento, si me permiten el uso de esa palabra, es un tormento eliminado. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente el profesor hace la entrada de esta información, esa información estaría siendo replicada en tiempo real en muchos servidores, ¿verdad?, que estarían intercambiando esa información como cadena de bloques, y ya automáticamente se va el tormento de el problema de si tenemos el backup, el respaldo, si el servidor está funcionando, si el técnico llegó a tiempo. Todo eso queda eliminado porque la información inmediatamente digitada automáticamente está siendo homologada con todos los demás servidores, y todos los demás servidores preguntándose entre sí: ¿este profesor está autorizado? Sí. ¿Este profesor tiene la calidad para la materia que imparte? Sí. ¿Este profesor tiene ese alumno asignado para poder, tiene el criterio de validación, ¿verdad?, para poder evaluar a ese alumno? Sí. Pero el profesor está diciendo que ese alumno en esta materia, en el mes tal, todo el esfuerzo que él hizo, acumuló tantos puntos. Y automáticamente esa información inmediatamente está siendo validada y luego almacenada. Ella se va a distribuir en todos esos servidores que están validando la veracidad de toda esa información. El día que el servidor del colegio falle, que el servidor del MINEL falle, del distrito falle, toda esta información se mantiene vigente en todos los demás servidores que están homologando y validando toda esa información en cadena de bloques. Esa es la real importancia. Y piensen, cuando preparábamos
digamos, la bitácora de este programa, yo le decía a Jonathan, porque no estábamos todavía, yo no estaba seguro de que era para enfocarlo en educación, yo le decía, imagínate eso aplicado a los pasaportes, a las licencias de conducir, y nosotros con una aplicación para simular estos documentos en nuestros teléfonos celulares, que hoy por hoy la gente sale de la casa, si el celular se queda se devuelve, pero si se queda la llave, no, yo vengo cuando yo llegue en la noche, hay más gente en la casa, pero no se van a su jornada diaria sin el teléfono celular. Entonces ahí, pues toda su documentación civil, académica, y por ahí, ¿verdad? María se va, dice la canción. Entonces de esta manera estaríamos salvando la integridad y la validez, que es lo más importante, y por ende estaríamos aumentando la credibilidad cada vez más, porque ya la información, además de que está salvada y está segura, está siendo validada, que es la parte más importante. Y digamos, un ejemplo crítico que pasa hoy por hoy, un profesor que decide mudarse desde el interior hacia la capital o viceversa, pues este profesor también estaría siendo automáticamente validado para ser utilizado en alguna necesidad que tenga la provincia. Porque ahora, hoy por hoy, eso pasa por unos niveles burocráticos que fácilmente el profesor se pierde su año escolar o probablemente ni siquiera puede reintegrarse en otra institución académica donde se movió, porque los procesos burocráticos manuales o registros manuales que todavía existen increíblemente, por lo que ya le había dicho de la brecha digital, lastimosamente atrasan, hacen ineficiente nuestra educación. Claro. Y en esto quiero enfocarme en lo que es la transparencia de los procesos de calificación y evaluación. Giovanni, tú has tenido, tus hijos, pues me imagino que en su vida académica pues han tenido estos sistemas en los cuales tú te puedes enterar de... Incluso hay sistemas que hasta pregonan que hasta en tiempo real pueden ellos... que tienen hasta los registros digitalizados, hasta el registro personal del maestro, lo tienen de manera computarizada, cuestión de que tú puedes ver hasta en esa clase cuál fue la calificación, si ese día había puntuación, cuál es la calificación de tu hijo o de tu hija de ese día, y tú puedes ir viendo cómo va ese proceso incluso en tiempo real, diariamente. Hay sistemas que llevan eso, sistemas que vienen que vienen desde los Estados Unidos la mayoría, o de Europa, en la cual los desarrolladores pues tienen esto. Me parece que en República Dominicana se hace un poco más difícil por lo que estábamos hablando de la brecha digital, dado que el maestro también es un poco desconfiado en torno a lo que tiene que ver con la tecnología. Si no, veamos, yo sé que fue un poco traumático o muy traumático para mucha gente la experiencia de la pandemia. Y hay mucha gente que poco a poco, o no muy poco a poco, rápidamente volvió para atrás a confiar en su mascotita, a confiar en su librito para anotar las notas, que no confiaba, y poner su clase también en su pizarra. Pero amén de que el gobierno ha hecho mucho esfuerzo en dar computadoras, tabletas, etcétera, etcétera, a los estudiantes, tipo países desarrollados como los Estados Unidos, donde los distritos educativos pues le brindan una computadora a cada estudiante para términos de estudio, y con unos sistemas cerrados que solamente funcionan para los fines para los cuales se presta la computadora, porque es un préstamo. Y en la República Dominicana no está tan, vamos a decir, tan bien delimitado ese uso, sino que no es un préstamo, sino que prácticamente pasa a ser parte del patrimonio de la persona, en el caso de la escuela pública. Pero en el caso a lo cual me quiero centrar es cómo nosotros podemos, aunque tú lo has tocado un poquito, pero un poco para aterrizar mejor, ejemplos, tú como padre, cómo tú verías mejor la transparencia de estos procesos de las calificaciones y las evaluaciones. ¿Cómo tú crees que eso, a partir de tu experiencia como padre, cómo esto podría mejorar esa experiencia de la transparencia en torno a que son los procesos de calificación y evaluación de los hijos, o sea, los padres, qué recibirían de beneficio si los colegios, si las escuelas
pues invierten, porque sabemos que cada vez que van a invertir los colegios en una de estas tecnologías, pues los padres también llevan un poquito la carga económica de estos sistemas. Bueno, a mí esa pregunta me compromete un poco para no provocar malas interpretaciones, porque gracias a Dios, digamos, mis hijos han participado de una parte élite del sistema de educación, tanto así que gracias a Dios hemos podido llevarlo, principalmente por su mamá, a colegios que cumplen estándares internacionales y cubren otras lenguas inclusive, ¿verdad? Ellos han sido formados de manera nativa en inglés, y obviamente el español, el sistema, la sociedad se lo garantiza, y por ende están capacitados en ambas lenguas, lo hablan de manera natural, pero la parte que quiero sobresaltar es que como estas instituciones pertenecen a unos estándares internacionales, pues tienen herramientas, tienen acceso a plataformas educativas digitales que amplían y controlan y vigilan toda la interacción y la evolución del alumno, no solo dentro del aula, sino también para los trabajos que se traen a la casa. Entonces el profesor va avanzando en la enseñanza, todo de manera digital, los muchachos van interactuando con ese material, y a su vez, a medida que van completando los trabajos, automáticamente se van desarrollando las puntuaciones de su esfuerzo. Y todo esto nosotros vamos pudiendo monitorearlo en tiempo real. Incluso si el muchacho incumple en una tarea, pues ahí queda documentada la razón, y los padres tenemos que de alguna manera firmar, aceptar o dar anuencia, ¿verdad?, de esa falta. Digamos que uno de nuestros hijos, por razones de enfermedad o por ausencia justificada por algún compromiso familiar fuerte, bueno, pues eso queda legítimamente documentado de manera digital. Y obviamente el sistema contempla contingencia para esos casos especiales. El profesor tiene acceso a plantillas diferentes para evaluar de otra manera. Cuestión de que el muchacho no se pueda poner de acuerdo con los compañeritos. ¿Cuál fue el material que te tocó? La evaluación, esto, lo otro. El maestro tiene posibilidades alternativas para refrescar el contenido sin alterarlo o sin que se acceda a cosas que no han sido contempladas en el contenido que se está evaluando. Y luego el maestro también, de alguna manera, la parte subjetiva queda controlada para él, porque las calificaciones tendrán que ser lo más objetiva posible al esfuerzo del muchacho. Pero vuelvo y reitero, son instituciones académicas que tienen un prestigio internacional con unos estándares mucho más elevados que el estándar local, y ahí es donde yo pienso y propongo por qué el ministerio no se acerca a estas realidades para tomar lo bueno y llevarlo a sus expresiones más necesitadas. Porque todas esas cosas, bueno, obviamente eso supone un compromiso de preparación, de movimiento a la era digital de muchos profesores que lastimosamente tendrán que montarse en el barco, ¿verdad? Pero yo pienso que esos profesores que mantienen una cierta resistencia, el ministerio no tiene que eliminarlo, porque toda esa experiencia se puede bien utilizar a nivel de supervisión, de seguimiento, etcétera. Yo pienso que el ministerio tiene las herramientas para eso. Es simplemente organizarlas y ejecutarlas. Y los recursos ni hablar. Yo no me quiero meter en términos en esos temas financieros y demás, porque no quisiera estar entrando en el tema político. Pero sería muy interesante que esas herramientas puedan ponerse a disposición, ¿verdad?, del sistema, y con ello garantizar que el nivel de educación, pues obviamente, podamos llevarlo a donde debemos y queremos.
Sí, en nuestro país siempre hay una resistencia a lo que tiene que ver con el asunto en términos de lo que es la brecha digital, de lo que es el uso de las tecnologías. Y esto puede repercutir ciertamente en decisiones que se toman a nivel nacional sobre el uso de estas tecnologías. Yo en mi experiencia siempre he visto cómo la gente, pues en educación hay quienes son pro tecnología y quienes están en contra de tecnología. Vi en la pandemia que la gente que no estaba muy a favor de la tecnología, pues cómo tuvo que entrar de manera obligatoria y cómo rápidamente se salió de todo esto, porque simplemente usó la tecnología porque ya no le quedaba de otra. Pero en lo que más esos grupos polarizados que pueden existir, y hay grupos de término medio, que ven entre una y la otra que se puede trabajar, pues hay una parte que es como lo más fuerte, lo más disruptivo, vamos a decir, dentro de este camino que tiene que ver con la educación, y es en cuanto a los libros, en cuanto a lo que es el libro digital. Vimos hace poco que en el ministerio se dio un problema en cuanto a esto, dado que al final los libros digitales no eran libros digitales como tal, sino que eran libros físicos digitalizados, o sea, PDFs, copias digitales de libros, que es una cuestión muy diferente pero también vemos que el blockchain puede ser utilizado en términos de lo que es el uso de libros digitales y en lo que tiene que ver con piratería y plagio en torno de estos libros que las editoras pudiesen utilizar para que estos libros puedan ser auténticos, no puedan ser copiados, y sobre todo también que se haga un uso de los libros digitales correcto y no como un libro físico llevado a digital, que son cuestiones completamente diferentes. Y en este sentido, Giovanni, ¿en qué medida el blockchain puede cambiar el poder combatir el plagio y la piratería y el uso de los contenidos de educación digital? Bueno, al principio habíamos dicho que la cadena de bloques no solo sería necesaria para la parte administrativa, sino que también para el contenido. Y justamente habíamos hablado de que la tecnología de blockchain le podría facilitar la estandarización del contenido al ministerio. Y con eso garantizaríamos que el maestro que está impartiendo en Santo Domingo un material estaría enseñando al mismo ritmo y contenido lo que el ministerio quiere impartir de manera controlada, que estaría impartiendo un maestro en Santiago, en Puerto Plata, en Pedernales, y eso estaría estandarizando o más bien unificando ese crecimiento académico de todos nuestros muchachos, ¿verdad? Y lo más interesante no es, porque yo decía al inicio del programa que un maestro puede agarrar para su clase de historia el librito que le dieron a él cuando era adolescente. Bueno, pero en este caso el alumno de manera digital podría ver cuál es el contenido que el maestro tiene que sentarse a desarrollar y a explicarle, y automáticamente empiezan a enseñarlo por fuera de la plataforma. Pues ya el alumno podría estar siendo, digamos, advertido o pudiera preavisar esa mala práctica. Y entonces obviamente el seguimiento de los supervisores de la institución docente para ver el cumplimiento de ese maestro, y entonces estaría la supervisión del distrito, ¿verdad?, con relación a que todas las instituciones académicas que le corresponden estarían cumpliendo con dicho programa. Entonces no habría manera de alteraciones no oficiales de ese contenido, porque la cadena de bloques estaría garantizando
que ese contenido se mantenga unificado en todas las instituciones académicas a donde se esté teniendo acceso a ese material. Bastante interesante. Otra cosa que también pudiésemos ver en torno a lo que es el blockchain es lo que estábamos también diciendo en la introducción, que eran los sistemas de recompensas a los estudiantes. Hay gente que se va a asombrar sobre esto, pero sí, existen sistemas de recompensa para los estudiantes. En algunos casos, vamos a decir, serían de forma económica, en otros casos a lo mejor también pudiesen resultar de forma lo que es de puntuación o bonos que se puedan ir dando en términos de puntos. Pero vamos a decir que así como los supermercados o tiendas dan una recompensa, ¿cómo esto podría darse en términos educativos, Giovanni? ¿Cómo pueden los estudiantes beneficiarse del sistema de recompensas basado en blockchain? Bueno, fíjate, el incentivo es un asunto de sobrevivencia. El incentivo es algo que despierta el interés. Bueno, de hecho, los abogados siempre comparten una máxima en derecho que dice que la acción es la medida del interés, ¿verdad? Si estamos interesados en un tema específico, accionamos. Y vamos a accionar en mayor o menor proporción a ese interés que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, digamos que un alumno, el profesor detecta que le gusta la música, suponiendo, pues se pudiera generar un sistema de incentivo de puntaje en la que los alumnos que demuestren mejor puntuación en materias de artes, pues tendrían accesos a otras fuentes que puedan enriquecer su formación en esa área del arte, ¿verdad? Por ejemplo, a los que les guste música, a los que les guste teatro, a los que les guste la danza, pues estarían siendo beneficiados con accesos, por ejemplo, a una preparación académica en arte, en bellas artes, ¿verdad? El sistema estaría vigilando cuáles son los alumnos que tienen estas cualidades y estarían siendo premiados con acceso a estas instituciones superiores. Bueno, pues dicho así, los de música, el conservatorio, etcétera. Pero pudieran haber otro tipo de incentivos que se pudieran programar, no solamente en términos de ampliación del conocimiento de las habilidades, ¿verdad? Sino que también pudieran ser motivaciones materiales, qué sé yo, por ejemplo, que de alguna manera en el presupuesto se contemplen partidas para premiar a los alumnos con otros equipos computacionales más facilitadores, ¿verdad? Para no decir más potentes, quizás acceso a otros tipos de equipos, quizás acceso a, digamos, contenido de interés, ¿verdad? Vamos a suponer, se me ocurre yo pensando, digamos, una licencia a un videojuego que también garantice contenido educativo. Y eso despierta en el muchacho la curiosidad. Bueno, si este mes saco mejor calificación, me gano una licencia para jugar todo el mes que sigue en tal videojuego. Pero sabiendo que el contenido de ese videojuego de alguna manera psicológica va a ayudar a que los muchachos puedan también crecer. Y esa sería una manera, ¿no?, de aprovechar esas herramientas que la cadena de bloques ofrece. Imagínense, por ejemplo, que muchos lo hacemos de manera ingenua, si se quiere, ¿verdad? En todas las cadenas de supermercado tienen un programa de fidelización. Y en ese programa de fidelización, nosotros vamos comprando y vamos ganando puntos, que luego en la misma cadena nos dice, bueno, el que tenga tantos puntos puede tener acceso a una vajilla gratis, o puede tener acceso a una boleta de una presentación en un tal o cual espectáculo. Pues de la misma manera, este programa de lealtad o de fidelización va premiando
para motivar a los muchachos a que se interesen por una, por otra o por todas las materias que se le imparten. Esa sería la manera, ¿no? Excelente. Una cosa que sería bueno aclarar también es que hay varios tipos de blockchain, pero de los dos más importantes, que es el blockchain, ¿cuál es la diferencia entre el blockchain público y el blockchain privado? Bueno, obviamente el término público y privado más o menos nos dan una idea general, ¿verdad? El blockchain público básicamente no hay control de qué servidor procesa la información. Y eso da garantía de que te puedas tener la fe absoluta de que no habrá un control centralizado. Esa es si se quiere, la garantía, valga la redundancia, de la calidad de un blockchain público. Por ejemplo, volviendo al tema de las criptomonedas que mencionamos al inicio, cualquier persona puede encender un computador y bajar el software de minería y dejarlo ahí encendido minando. Automáticamente ese servidor, ese computador, mejor dicho, se convierte en un servidor de la red de blockchain para criptomonedas de manera específica. Y mientras esté encendido ese servidor, está minando, está haciendo cálculos matemáticos sofisticados para validar la autenticidad de la transacción en la nube, ¿verdad? O en ese ecosistema financiero de monedas encriptables digitales o de criptomonedas. Y entonces la persona que tiene su computadora al servicio público de esa red también estaría ganando incentivos, estaría ganando centavos de la misma criptomoneda a medida que su computador va utilizando toda su potencia al servicio de esa red. Es automáticamente usted lo enciende, le descarga el software para que sea parte de la cadena de bloques de ese servicio. Ese servidor está haciendo uso público de esa cadena. Pues en el caso de la cadena de bloques privada, pues ya sería una estructura celada de manera centralizada por personas perfectamente identificables, porque el de la realidad pública, usted no sabe ni siquiera en qué lugar del mundo su información está siendo custodiada. En el caso de la privada, evidentemente está siendo controlada y está siendo perfectamente identificada las computadoras a las que los datos estarían teniendo accesos. Muy bien. Esto de la tecnología blockchain, sin duda alguna, tiene un crecimiento que, en este momento ni siquiera podemos ver hasta dónde llega el techo. Pero vinculando también, ya para ir finalizando, ¿cómo se vincularía más lo que tiene que ver la tecnología blockchain con lo que tiene que ver con la criptomoneda? ¿Cuál es el papel de las criptomonedas en la educación basadas en blockchain? Bueno, yo no te puedo decir de manera documental si habrán instituciones que también, instituciones privadas, por supuesto, no pública no creo, aunque tenemos el caso de El Salvador, donde ese gobierno oficializó el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. En El Salvador hay muchos negocios que reciben el pago en dólares, que no sé si la audiencia tendrá esa información, pero la pasamos por acá, de que la moneda oficial en El Salvador, ¿verdad? En nuestros hermanos de la República del Salvador, es el dólar estadounidense. Ellos dolarizaron su economía, pero también el presidente todavía actual, a pesar de que acaba de renunciar para postularse en la reelección presidencial, él hizo un proyecto de ley y se decretó que la criptomoneda Bitcoin, en específico esa, sea de curso legal. Pues instituciones académicas estarían dispuestas a recibir el pago de su membresía, ¿verdad?, de su colegiatura,
haciendo uso de esta criptomoneda. En el caso de El Salvador, es el caso de uso que tenemos en conocimiento. No sé si a nivel local alguna universidad es posible. No estoy diciendo que sea probable porque no tengo la certeza de la información. Pero en República Dominicana ya hay incluso cajeros automáticos para hacer el cambio de criptomonedas a dólar y algunos establecimientos pues reciben el pago de host to host utilizando las billeteras digitales para hacer pago de bien o servicio utilizando las criptomonedas. Pues en educación sería exactamente lo mismo. Yo personalmente desconozco si alguna institución educativa local en República Dominicana estaría recibiendo pagos con criptomonedas, pero vuelvo y reitero, no está regulada, tampoco está prohibida, así que su uso es posible. No digo que sea probable porque no tengo pruebas, pero es perfectamente factible y posible. Bien, hay universidades en China que tienen pues esta tecnología. Sabemos que China lleva la delantera también en este tipo de tecnologías, en donde se brinda esta tecnología a sus alumnos para lograr una igualdad en torno a lo que ellos están persiguiendo. Bueno, ya ingeniero, para ir terminando, pues queremos darte las gracias por acompañarnos como siempre. Antes que todo, agradecido a Dios Padre Todopoderoso porque nos da esta oportunidad de llevar un poco de información, modestiamente, ¿verdad?, en todos nuestros escuchas, recordando que si dejamos alguna duda, si dejamos ansiedad de debatir toda esta información, pueden comunicarse con los contactos del programa, con Jonathan, con Francisco, a través de las redes sociales, que nos permitan saber sobre sus inquietudes y obviamente por la misma vía estaríamos respondiéndole a cualquier duda que le haya quedado y que quieran, y si quieren también tener más información, pues por supuesto. Jonathan, muchísimas gracias. Francisco también, reiterándole mi agradecimiento y a total merced y orden cada vez que ustedes lo dispongan, y que Papá Dios nos permita participar. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.